Bueno, buenos días, gracias por su presencia. Vamos a retomar, a tratar de retomar de alguna manera las comparecencias que nos toca hacer como COSEP después de las sesiones de consejo directivo, que hoy tuvimos una sección donde quisimos posteriormente venir de alguna manera a presentar distintos esfuerzos que se vienen desarrollando desde el sector privado. Primero, querer remarcar el esfuerzo que hemos venido compartiendo las distintas organizaciones del sector privado, donde participamos AmCham, FUNIDES, la coordinación que hemos venido teniendo de parte de INCAE, COSEP, a lo largo de estas semanas que hemos venido trabajando el tema de la pandemia, buscando cómo desarrollar ejes que son los que hemos venido impulsando, ejes que parten, por supuesto, y en primer lugar, de lo que significa esta crisis sanitaria, esta crisis humanitaria, esta crisis de vidas, donde ya estamos llegando a los 2.400.000 contagios y ya se pasó la barrera de 160.000 personas fallecidas. Desde ese punto de vista, el esfuerzo primero que estamos trabajando está vinculado a esa protección, lo hemos dicho ya, de nuestros trabajadores, de nuestras empresas, de nuestra comunidad, obviamente de nuestro país, desde la posibilidad que hacemos como sector privado. Como un dato para entender, cuando vemos el mundo, representa el 36% de los casos que hay en el mundo, más o menos, y desde ese punto de vista nosotros somos parte de América Latina y el Caribe, y en el caso de América Latina y el Caribe representamos el 3.9% de los casos del mundo, el 11% de los casos de América, y cuando ya vamos a la región donde nosotros estamos, que es la región de SICA, estamos hablando de que SICA representa el 0.5% de los casos del mundo, el 1.3% de los casos de América y el 12% de los casos de América Latina y el Caribe. Es decir, en el caso de Centroamérica todavía vemos un inicio en relación a los números cuando los comparamos con otros países de la misma región del continente americano. En este aspecto hemos venido y queremos presentar hoy, y vamos a subir en las redes, el esfuerzo que hemos tenido en primer lugar sobre el tema, como dije, sanitario. Hemos recogido un inventario y queremos transmitir de alguna manera lo que hemos hecho en tres ejes. En primer lugar, en el eje sanitario, protección de personas naturales, protección de personas jurídicas, porque aquí no solo se están perdiendo vidas humanas, se están perdiendo personas jurídicas. Al perderse personas jurídicas estamos perdiendo empleo. Creo que es importante en ese sentido iniciar señalando dos temas económicos. Uno, estamos enfrentando la peor recesión de la historia de América Latina. Esto lo mencionaba el día de ayer la CEPAL. Estamos hablando de que aún en el caso de que un país quedara inmune al tema de la parte sanitaria, no hay manera de salir inmune también de la parte que hoy está afectando a las personas desde el punto de vista de su día a día. Entonces, esto es una realidad que tenemos ahí presente. Una segunda realidad que mencionaba la OIT es que se han caído el equivalente al 6.7% de las horas de trabajo en el mundo. Eso significa que es como si hubieran perdido 195 millones de empleo, 24 millones de personas en el mundo. Sector privado
en un inventario que vamos a estar presentando de manera semanal a partir de hoy, y esto es dinámico, hemos hecho un total de 315 acciones, 315 diferentes acciones que hemos dividido en una matriz donde ustedes van a poder ver qué es lo que se ha hecho desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de buenas prácticas, desde el punto de vista de prevención, desde el punto de vista de lo que son acciones para protección de las personas, de lo que significa protección del empleo y de lo que significa apoyo social y la divulgación que estamos haciendo para poder ser efectivos en este esfuerzo. Ustedes van a tener esta matriz de 315 acciones divididas en esas matrices sectoriales, donde solo para ejemplificar estamos queriendo que la gente realice qué es lo que se hace en cada una de estas matrices y que puedan ver desde ese punto de vista los esfuerzos como sector privado para esa protección de las comunidades. Para ejemplificar, estamos hablando del trabajo en ese sentido en la casa. Estamos hablando de horarios diferidos, o sea, horarios de atención para personas de edades y de situaciones de mayor vulnerabilidad. Estamos hablando del esfuerzo que se ha hecho para abaratar los costos de comisiones. Estamos hablando de los esfuerzos de distanciamiento social. Estamos hablando de lo que significa el uso de los canales electrónicos. Estamos hablando de lo que es la provisión líneas, por ejemplo, de producción en la zona franca, donde se dedican a hacer mascarillas para la protección de sus propios trabajadores. Ustedes van a poder ver ahí todo lo que ha hecho el sector privado a lo largo de esta semana, que son una enorme cantidad de esfuerzo en esa línea de protección. Estamos hablando de dos temas más, sin embargo, que sí quisiéramos destacar. En primer lugar, el tema de los insumos médicos, de los insumos que son necesarios para este tipo de situación que estamos enfrentando. Hemos venido haciendo un esfuerzo desde ese punto de vista para poder asegurar que se hayan aumentado los stocks de aquellos productos que son necesarios para atender esto. Estamos hablando del aumento de stocks para productos, por ejemplo, antivirales, que tienen que ver antiinflamatorios, anticoagulantes. Ya les podemos decir que vienen en camino pedidos hechos y que deben de empezar a entrar en mayo sobre lo que tiene que ver con diferentes productos. Obviamente, aparte de que se está produciendo, solo para ejemplificar, alcohol gel ya aquí, como habíamos anunciado hace semanas, se vienen ya productos en inventarios en camino. Cloroquina, las tabletas que son necesarias para esta fase inicial de la atención de los pacientes que son afectados vienen en camino. Vienen lentes cerrados con gafas de protectores, mascarillas quirúrgicas, protectores faciales. Estamos tratando de, por lo menos desde el punto de vista del sector privado, tener a disposición todos estos inventarios para poder atender la crisis. Esto, obviamente, lo llamado aquí es para que el gobierno, por su parte, no atrase la introducción de estos productos, que se permita, obviamente, que los registros sean autorizados y sean agilizados. Igual hay una serie de productos que se pueden hacer aquí por parte de la industria farmacéutica nacional, entonces se están requiriendo algunas autorizaciones para poder hacer la elaboración de estos productos aquí en el país. Ojalá que el gobierno en ese sentido lo atienda. Lo otro que estamos haciendo y dando a conocer y presentando a partir de un inventario que hemos venido trabajando es asegurarles que hemos revisado todo el inventario de los principales rubros alimenticios. Hemos revisado la demanda del país en relación a lo que el sector privado provee sobre el arroz, frijoles, maíz, caña de azúcar, carne, leche. Y en este sentido,
afortunadamente van a conocer ustedes, porque esto se va a publicar, de que tenemos el suficiente inventario para el resto del año, y no solo tenemos el suficiente inventario, sino que no debe de haber razón ni para especular ni para acaparar. Dicho de otra manera, ni para acapararse de productos, por ejemplo, como el arroz, como los frijoles, porque no hay ningún problema de inventario. Distinto es, y ese es otro eje de trabajo, es qué va a pasar con la capacidad de las personas para poder comprar estos productos. Eso es otro tema que obviamente en el resto de los países de la región y del continente lo que ha habido son programas de gobierno en conjunto con los préstamos que están recibiendo los organismos multilaterales para poder atender también esa realidad de las personas que necesitan de su trabajo día a día. Pero queremos dejar claro pues que en el caso de arroz, frijol, maíz, caña de azúcar, carne, leche, aceite, no hay en ese sentido ningún problema. Probablemente lo que vamos a ver es algún tipo de manejo de incrementos de precios en el caso particular del frijol. Estamos también monitoreando lo que son las exportaciones. Estamos aquí ante una situación donde se ha caído la demanda de la leche, de los productos lácteos, del queso por parte de países centroamericanos. Recordemos que se han cerrado esas economías, entonces eso ha producido que se nos haya caído la demanda. Entonces ahí estamos trabajando en alternativas para ver qué hacer en ese tipo de sectores. El tema pues particular también de El Salvador, que en la Asamblea Nacional de El Salvador han querido promover un proyecto para evitar que se pueda importar productos lácteos de Nicaragua. Afortunadamente hemos encontrado un apoyo de todo el sector centroamericano privado. Estamos haciendo gestiones ante el Consejo de Ministros de Economía, hemos hecho gestiones acompañados por SIC y SIECA y esperamos que eso pues obviamente se logre controlar. Así es que desde ese punto de vista, en la línea de abastecimiento hemos tratado pues de asegurar que tengamos inventario, que tengamos stocks con mayores cantidades, que tengamos en ese sentido la seguridad de que se están haciendo las gestiones necesarias desde el punto de vista de nuestro propio sector para atender esta realidad. Y adicionalmente estamos también sacando información de manera ya oportuna diariamente de lo que está sucediendo con el COVID en Centroamérica. Estamos sacando cada 2 días, lunes, miércoles y viernes, un monitoreo que incluye toda la realidad que están enfrentando los precios de nuestros commodities, de nuestros productos de exportación, tener esta información que les sea oportuna, en este caso particular a las empresas, vamos a seguir, obviamente viene la etapa de primera, de la siembra de primera, entonces hemos venido acompañando a la Asociación de Microfinanzas para asegurar que de alguna manera se estén haciendo las gestiones con los proveedores de recursos que, aunque se nos han bajado, permita que ante la eventual llegada de un buen invierno, eso le dé la oportunidad a las personas, a los productores que tomen la decisión de sembrar, de que puedan sembrar. Entonces estamos haciendo ese esfuerzo con el sector bancario, con el sector microfinanciero, para que tengamos esa situación pues de poder acceder, colocar recursos para que los productores puedan sembrar. Lo dejaría ahí abierto a preguntas de su parte. Pregunta Michelle Polanco. Buenos días, don José. Su opinión respecto de esta solicitud que están haciendo las diferentes cámaras empresariales alrededor de que se reduzca la tarifa de energía eléctrica, considerando el ahorro sustancial que le tendrá el gobierno y las empresas distribuidoras con el bajón del petróleo. Vean,
obviamente lo que se está buscando es hacer un llamado de alguna manera para que las autoridades reaccionen ante una realidad que, por eso hablaba de que este tema del COVID tiene dos impactos. Tiene un impacto sanitario y tiene un impacto económico. Aunque aquí las cifras hacen ver que estamos en un país único en el mundo, ojalá que pues de alguna manera haya algún tipo de situación muy especial pues que permita que esto no se dé igual que en el resto de los países. Solo para ejemplificar, cuando uno, y esto con cifras que hemos estado trabajando en este grupo de estas 4 organizaciones, cuando uno ve el día 1, cuando en cada país se ha anunciado el día 1 del primer contagio, 30 días después, más o menos el promedio de contagios que hay es de 1.300 contagiados. Aquí estamos en 10 contagiados 30 días después, lo cual hace que seamos un país pues que de alguna manera no está teniendo la misma realidad que están enfrentando los otros países. Si ese comportamiento inusual fuera una realidad, lo que no es posible de evitar es el impacto del segundo tsunami económico que estamos viviendo desde el año 2018. Es decir, acabamos de cumplir 2 años de abril del 18 y del 19 de abril del 18, y en 2 años hemos tenido 2 tsunamis económicos, con la característica de que este segundo tsunami económico está pasando encima del mismo sector interno que ya había golpeado, y en el caso de este segundo tsunami está golpeando de manera mucho más fuerte a sectores como el de zona franca y el de remesas, que no habían sido golpeados tan duramente como están siendo golpeados. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una demanda de estos pequeños sectores, de los microempresarios, de los pequeños empresarios, en línea de buscar oxígeno, por decirlo de alguna manera, para sobrevivir. Mencionaba al inicio que estamos tratando de que se pierda la menor cantidad de personas naturales, pero también estamos tratando de que se pierda la menor cantidad de personas jurídicas. ¿Y cómo perder la menor cantidad de personas jurídicas? En todos los diferentes países que están enfrentando esta realidad en Europa y América, que representan el 86% de los contagios, en todos los países han habido acciones del gobierno para dar ese oxígeno a este sector de pequeños, de micro. Y una de las opciones que se ha planteado en todos lados son este tipo de moratorias para el pago de servicios que incluyen, entre otros, el pago de préstamos, el pago de tarjetas, el pago de energía, el pago de rentas, el pago de agua, es decir, el pago de los diferentes servicios que de alguna manera te permita tener flujo para enfrentar esta situación donde está cerrada la economía prácticamente en aquellos casos que nosotros tenemos una afectación por el lado externo porque no vienen las órdenes de compra, y por el lado interno porque sectores como el de construcción, el de turismo, el de servicios, etcétera, prácticamente no tienen demanda tampoco. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Un llamado para que el gobierno busque esas diferentes acciones que ya están siendo aplicadas en los diferentes países. Ojalá que estas acciones sean lo más pronto posible. Entre más tiempo pasa para que el gobierno de alguna manera responda a estas acciones, pues entonces mayor el riesgo de perder personas jurídicas y de perder más empleo. Eso es una situación que básicamente atiende ese grito, esa demanda,
de estos sectores que no tienen en estos momentos la capacidad de generar ingresos y que están haciendo un esfuerzo para no cerrar. No cerraron con el primer tsunami, ojalá que haya esa respuesta de lo que corresponde a políticas de gobierno en relación a este tipo de planteamiento. Dorian Orozco, Nicaragua Investiga. Buenos días, quiero hacerle dos preguntas. ¿Qué ha pasado con la solicitud que hizo el José sobre la prueba de COVID-19 en los hospitales privados? Lo otro es que se supo que algunas zonas francas estarían dispuestas a producir mascarillas, gabachas y otras prendas médicas. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cómo avanza este proceso? En relación a lo que es la elaboración de pruebas, obviamente el gobierno ha mantenido una posición cerrada en relación pues a que estas pruebas ellos son los que las autorizan. No se ha permitido todavía hasta el día de hoy que se pueda importar este tipo de pruebas por parte de las empresas privadas. Lo que hemos visto es que han venido algún tipo de donaciones. Ustedes vieron la donación que hizo el BESIE. Resulta que en el resto de los países de la región centroamericana, Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador, al darse cuenta de que estos kits venían sin el kit de extracción, han tenido ahora que ir a pedirle al BESIE que consiga también el kit de extracción, porque si no, no es suficiente esa donación de pruebas que vinieron y que fueron entregadas al gobierno. En el caso del gobierno de Nicaragua no han dicho nada. No sabemos si es que ellos tienen suficientes pruebas, kit de extracción en el país, o si de alguna manera ya están haciendo esta misma gestión. Aquí es oportuno insistir en la información que debe de ser trasladada en ese sentido a la población. Es decir, lo que estamos viendo es que nos pasan un reporte todos los días de un manejo de 10 casos, de 11 casos, pero este tipo de información que son parte de las conferencias que se dan todos los días. Imagínense ustedes que en el resto de los países centroamericanos hay conferencias de prensa diarias por parte de los presidentes del país o por parte de sus ministros de salud, y eso es una situación de responsabilidad que tienen estos gobiernos alrededor de dar todo ese tipo de información. Es decir, no es nada más decir cuántos casos hay, sino que ellos están diciendo, estamos haciendo tantos exámenes, tenemos este inventario de exámenes, tenemos este número de camas, tenemos que solo nos quedan ya disponibles tantas camas, etcétera, etcétera. Toda esa información que es oportuna compartir con la población. Entonces aquí no hay todavía esa autorización, se sigue haciendo gestiones para que den esa autorización y se pueda obviamente importar este tipo de pruebas y poder desde ese punto de vista contribuir al esfuerzo mismo de país, donde por un lado las autoridades del MINSA puedan atender a la población que menos tiene y que los que tienen puedan ir a pagar sobre este tipo de exámenes. Entonces eso sigue siendo una situación en proceso. Ojalá que en su momento pues las autoridades cambien. Seguimos diciendo que hay que flexibilizar y aprobar los inventarios, los registros sanitarios de todos aquellos productos como vitamina C, como mascarillas, como las batas mismas que puedan venir en camino para los médicos, todo ese tipo de productos como hoy que están en demanda, como la cloroquina, la misma citromicina, o sea, todos estos productos que ojalá, como han hecho en otros países, tengan ese nivel de agilización de parte de las autoridades para que puedan entrar y puedan llegar oportunamente a la disposición de la población. Así es que desde ese punto de vista seguimos haciendo ese proceso y esperando esa respuesta. Castalia Zapata. Buenos días, Castalia Zapata de Noticias 12. Hace poco hubo un informe semestral del Banco Mundial en donde dice que hay el PIB un decrecimiento de 4.3, que está, aparte de que esté en riesgo el capital humano, está en riesgo el empleo. ¿Existe alguna negociación entre
COSEP y el gobierno, o debería de existir una negociación como para mejorar esta situación, porque según el 2020 pues será fuertemente golpeado el empleo y cierre de empresas? ¿Hay algún tipo de negociación o debería de haber voluntad política para esto? Yo creo que lo que hay que ver es que Nicaragua, si ustedes van a hacer una ronda por Centroamérica, se van a dar cuenta de que en cada uno de los países de la región ha hecho presencia, ha dicho presente el Fondo Monetario con una cantidad importante de recursos que han sido inyectados para ayudar a la atención de esta situación. Hemos visto las mismas respuestas rápidas del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial alrededor de dar recursos a los gobiernos para atender esta situación. Hay aquí dos objetivos que se han presentado por parte de los organismos multilaterales. El primer objetivo es la mitigación, pero el segundo objetivo es la recuperación económica. De hecho, estos países que han tenido la actividad económica apagada, lo que ya están es en proceso de elaboración de protocolos en conjunto entre las autoridades de salud y las empresas para que en el momento en que se vuelva a abrir la economía, estas empresas cumplan con estos protocolos que van a ser autorizados por el gobierno y que están siendo de alguna manera respaldados en este esfuerzo por los organismos multilaterales en esa dirección. Nosotros no estamos teniendo como COSEP directamente relaciones con el gobierno, sin embargo estamos dando a conocer a través de ustedes cuáles son estos esfuerzos que estamos haciendo en el sector privado. De hecho, ustedes vieron que hubo una posición pública que hizo INCAE, una posición que después COSEP, FUNIDES y AmCham también plantearon, y la respuesta obviamente fue de no por parte de las autoridades. En ese sentido, no solo lo hicimos nosotros, lo hizo la Iglesia Católica, lo hicieron partidos políticos, lo hicieron el sector estudiantil, lo hicieron distintas personalidades, y la respuesta a todos estos llamados ha sido no. Así es que eso no quita que nosotros como sector privado no asumamos nuestra responsabilidad dejando claro que nosotros no somos el gobierno, pero sí somos un sector que tiene una responsabilidad con la gente, con nuestra gente, y desde ese punto de vista vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para poder proteger la vida de nuestros colaboradores, de nuestras comunidades, y vamos a hacer lo imposible por asegurar que desde el punto de vista nuestro tengamos todos los productos que requiere la población, darle esa tranquilidad a la población de que no necesitan gastar de más, que no necesitan sobreinventariarse, que no necesitan tomar medidas de compras de pánico para que puedan tener esa tranquilidad. Destacar, por ejemplo, dentro de este esfuerzo, medidas como las que hizo ayer, anunció y que empezó ayer mismo en Nicaragua, Walmart, que está congelando el precio de los principales productos de la canasta básica. Son más de 700 productos, de hecho, de abarrotes y diferentes tipos de productos por 45 días en los palí, los maxi palí, que es donde las personas con más necesidades van a comprar, y donde tenemos entonces este tipo de esfuerzos para que no se les aumente la carga económica en situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo en este momento. Así es que en ese sentido, pues vamos a seguir nosotros trabajando de esta manera. Nosotros sí estamos trabajando con los organismos multilaterales, estamos sentados obviamente compartiendo esta información que ustedes están oyendo hoy. Las hemos compartido con el BID, la hemos compartido con el Banco Mundial y de alguna manera con otros organismos internacionales. Lorenzo Vega de UTV. Sí, bueno, preguntarle hasta la fecha en cifras, realmente cuánto serían las pérdidas económicas del sector privado, igual hasta la fecha cuántos prácticamente colaboradores han tenido que ser enviados a su casa mediante alguna suspensión individual o colectiva, y también el tema de cuántas personas aún pueden trabajar desde sus hogares, y de seguir así la situación,
¿cuántas serían las personas que tendrían que irse al desempleo o una suspensión temporal? Es una pregunta bien difícil porque, como mencioné, nosotros tenemos dos mercados. Nuestro mercado externo se basa en dos tipos de sectores. Las exportaciones de nuestros productos agropecuarios principalmente, por un lado, y por el otro lado las exportaciones de zona franca. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que en el caso de zona franca, tanto las tiendas como las marcas han dejado de pedir esas órdenes de compra. Al dejar de pedir esas órdenes de compra, no tenés cómo poner a funcionar las líneas de producción. Entonces, ¿qué es lo que se ha estado haciendo? Lo humanamente posible para que no se despidan personas. O sea, se han aplicado diferentes acuerdos de flexibilidad laboral con la intención de que no se despidan personas. El esfuerzo es tratando de ganar tiempo para que se reactive la economía mundial. No va a depender de nosotros, no depende de una decisión de un empresario aquí en Nicaragua, del gobierno de Nicaragua, depende de que si empieza nuevamente la economía americana, por ejemplo, a abrir, y entonces eso genera las órdenes para que se vuelva a confeccionar aquí la camisa o el pantalón que se vende en ese centro comercial. De eso va a depender para que aquí se pueda volver a exportar el pescado que consumen en el crucero que se da alrededor de este tipo de sector. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a tener un tercer año. Ya lo habíamos dicho, lo que no nos imaginamos era de qué tamaño va a ser la caída. Habíamos dicho que íbamos a tener 3 años negativos, se había hablado de un menos 1.2, sin embargo, se han dado cifras que van desde menos 4, hay ya otros que están hablando de cifras de menos 6, solo imaginemos que son 3 años consecutivos en lo que va a significar acumuladamente más de 20% de caída del crecimiento. Esto es un golpe realmente gigantesco. Por eso es que tenemos que hacer lo que podamos y por eso insistimos, las medidas oportunas, las medidas rápidas son vitales aquí para que preservemos empleo. Al final del día, el empleo es lo que permite que las familias puedan generar sus necesidades básicas. Así es que sí viene una situación muy compleja y en el mercado interno, aunque está abierto y ustedes pueden ir a ver, y aquí el llamado es que aunque está abierto a tomar las medidas de prevención, tanto de los que venden como de los que compran, el llamado, sin embargo, el problema que tenemos ahí es que la demanda se ha caído. Entonces, aquí hay que ir pensando, por ejemplo, y le decíamos al sector turístico, de que el primer mercado que vamos a tener que impulsar cuando se vuelva a abrir la economía es obviamente el turismo local. Hay que pensar en cómo promover ese turismo local en medio, desafortunadamente, de una situación de caída en los ingresos, pero es lo que podemos hacer. El segundo sector que ya está trabajando y que tiene que ir de la mano es que tiene que haber inversiones en el sector de la construcción para generar empleo, que es lo que podés hacer inmediatamente para reactivar la economía, pero vienen realmente tiempos muy duros. ¿Más preguntas, muchachos? Gracias.